¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. En nuestros últimos programas hablamos sobre los temas de salud relativos a la estancia del hombre en el espacio, los cambios que experimenta en un ambiente de gravedad cero, así como el proceso de readaptación fisiológica, anatómica y mental a su regreso a la Tierra. El día de hoy, el doctor Iglesias nos hablará sobre un tema sobre el cual seguramente usted como yo se ha hecho muchísimas preguntas. ¿Son habitables otros planetas? ¿Y cuáles son las características de los cuerpos del sistema solar? ¿Por qué algunos son susceptibles de ser poblados por el hombre y otros no? Le saludamos como siempre con mucho gusto, doctor Iglesias. El gusto es para mí, muchas gracias. Y bueno, para empezar este programa, ¿por qué no nos platica cuáles son las posibilidades que ha encontrado la ciencia de habitar algunos cuerpos celestes dentro del sistema solar? Las posibilidades existen, pero si la pregunta es, ¿son habitables otros planetas? Yo le diría, no, ninguno, porque sus características no son compatibles ni con la vida humana, ni con la vida del reino animal y vegetal, como ocurre en la Tierra. Pero la tecnología ha avanzado lo suficiente para crear condiciones apropiadas en otros cuerpos celestes del sistema solar y que ya están siendo programados justamente para ser poblados. Me refiero a la Luna y al planeta Marte. En su momento diremos cuáles serían las acciones que se van a tomar para poblar la Luna y para poblar el planeta Marte. O sea que no podemos así como están ahorita la Luna y Marte, no podemos vivir ahí de ninguna manera. Pero no. Ya existen planes para adaptar el medio ambiente de estos dos planetas para que nosotros podamos vivir ahí, para poder migrar. Así es, ¿Sí? Así es. ¿Sí? Serían sistemas ecológicos sí. cerrados. Y por ahora nada más la Luna y Marte están contemplados, ningún otro. Doctor, estos dos planetas, bueno, la Luna y Marte, como usted dice, con la tecnología con la que cuenta el ser humano en la actualidad, podría formar estas ciudades espaciales de las que hemos hablado en programas anteriores. Sería interesante saber por qué solamente la Luna y Marte. ¿Qué es lo que impide que en los otros cuerpos celestes del sistema solar no se pueda poblar ni con la tecnología con la que contamos? Esto no quiere decir que no se hará en etapas ya muy posteriores, quizás a finales del siglo XXI o en los siguientes. Por lo siguiente, el planeta Mercurio, por ejemplo, no es un objetivo inmediato. Primero porque no tiene atmósfera, porque es un infierno, realmente está muy cerca del Sol y la temperatura en su superficie es de 350 en promedio grados centígrados en el día y baja a centenares de grados bajo cero en la noche. Bueno, Mercurio por ahora no está siendo considerado para ser visitado o poblado, por lo menos en un futuro próximo. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Hay estudios teóricos por geofísicos, por especialistas en la física espacial, que estiman teóricamente que Mercurio puede alojar grandes cantidades de oro, grandes cantidades de platino y diamante. Entonces, pudiera ser una joya por ahí en gigante, susceptible de ser aprovechada. Pero por ahora no está contemplado para el futuro inmediato. Se necesitaría una tecnología mucho más sofisticada y grande. Pasaría mucho tiempo todavía. Y algún interés particular en algún elemento que algunas naves robot pudieran detectar sobre la superficie de Mercurio para ir sobre él, pero claro, por ahora no.
¿Y de Venus, doctor, qué nos dice? Venus es un planeta muy simpático porque ocurre que Venus, siendo el planeta más parecido a la Tierra en el sentido de su masa, de su gravedad, porque Venus es como el 80% de la masa de la Tierra. Entonces sería un planeta ideal por la fuerza gravitacional que tiene, muy parecida a la de la Tierra. En lugar de un individuo robusto de 100 kilogramos, pues allá pesaría 80, ¿no? No es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. Okay. Pero mire lo que pasa con Venus. Primero, está cubierto de una atmósfera tan espesa, tan cargada de gases, que equivale a 100 atmósferas terrestres. Si nosotros hemos dicho aquí que en un centímetro cuadrado, la atmósfera terrestre a nivel del mar ejerce 1 kilogramo de presión, en Venus ese centímetro cuadrado de superficie estaría resistiendo 100 kilogramos de presión. Aplastante. Por eso es aplastante, digamos, la atmósfera de Venus, es voluminosa. En fin, por eso las naves Venera que llegaron a Venus, las naves Venera de la antigua Unión Soviética, todas fueron destruidas. Se destruyeron excepto al llegar. una o dos que sobrevivió por algún tiempo y pudo enviar algunas fotografías de la superficie de Venus. ¿Se derretían? Se destruían y seguramente se derretían también, porque la temperatura en la superficie de Venus es de 480 a 500 grados centígrados. De modo que allí está una razón muy fuerte, y la atmósfera es de dióxido de carbono en el 96%. Entonces es algo terrible. Es verdaderamente el infierno. Doctor, nos comentaba usted en una charla fuera de cámara hace unos días que Venus es el que gira al revés. Sí, el planeta Venus tiene dos cosas muy peculiares, además de su atmósfera poderosa. Es que en lugar de girar en el sentido este, como todos los cuerpos del sistema solar, incluyendo el Sol, todos giran hacia el este, todos, excepto Venus, que gira al revés. Pero gira tan lentamente que su día es más largo que su año. Sí, fíjese nada más. El año de Venus, o sea, la órbita completa alrededor del Sol, es de 224 días. 224 días. Y el giro sobre su eje es de 243 días. De manera que su día es... casi un año. Es mayor, tiene una duración mayor que el año. Número 1. Gira al revés. Y básicamente es el inconveniente, pero además las tormentas que se generan en Venus y las descargas eléctricas son tan frecuentes y tan poderosas que por ahora tampoco está contemplado Venus para ser poblado. Sí, por ahí nos platicaban de ese comentario chusco de que Venus, porque gira al revés y todo ese, que dicen tenía que ser mujer, la contra. Cuando expongo esto ante mis alumnos, generalmente los varones dicen eso. Sí, su día más largo que el año y además su giro al revés, sí, tenía que ser mujer. Bueno. ¿Y de Júpiter qué nos cuenta, doctor? Bueno, yo creo que podríamos de una vez decir Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, porque se parecen mucho sus atmósferas. No me voy a detener, porque no nos alcanzaría el tiempo, en detalles de su física, porque pues es muy complicada. Mire, Júpiter tiene una atmósfera también muy voluminosa, tiene una capa líquida y luego una capa sólida de hidrógeno y luego
un núcleo rocoso. Entonces, no tiene una superficie de sustentación sólida, para ninguna nave. No se puede parar uno ahí. No se puede posar ninguna nave y por supuesto ningún ser humano. Puros gases. Exactamente, su atmósfera es gaseosa y además sus vientos y sus tormentas como la mancha roja y otras más son ciclones permanentes. Por ejemplo, la mancha roja, que tiene un diámetro 3 veces mayor que el de la Tierra, solo ese ciclón que tiene ahí desde el tiempo de Galileo, o sea, desde 1610 que lo contempló por primera vez Galileo Galilei, ahí está presente ese ciclón gigantesco. Y así como ese hay otros más pequeños, pero además sus vientos son tan violentos que pueden desarrollar velocidades de 1000 a 1500 kilómetros por hora. Entonces, no se contempla tampoco por este momento como habitable. Ni Júpiter ni Saturno, cuya atmósfera también es muy parecida, ni Urano ni Neptuno, que son los grandes planetas exteriores o los gigantes gaseosos, como se llama. De suerte que no está por allí la ruta hacia la colonización espacial. En esos planetas no. Y bueno, pues hablar de Plutón, ahora ya no considerado como planeta, pero me imagino que tampoco sería habitable. Pero tampoco sería, digamos, un cuerpo celeste interesante en este momento, porque no deja de ser una especie de núcleo de cometa, por decir algo. Es algo muy parecido, su contenido es como los núcleos de los cometas, ¿verdad? Plutón. Pero además tiene una órbita tan lejana, tan distante, que tampoco resulta ser por ahora. Me refiero, estamos hablando de proyectos del siglo XXI. Claro. ¿No? A lo mejor para el siglo siguiente las cosas toman otro rumbo, claro, pero por ahora la ciencia se ha encaminado hacia esos dos objetivos principales. La Luna y Marte. Que son la Luna y Marte. Pero permítame nada más hacer una pequeña digresión sobre las lunas de los grandes planetas exteriores. Mire, la primera luna de Júpiter está hecha casi exclusivamente de azufre. Las atmósferas de estos grandes planetas tienen una gran cantidad de metano. Entonces ahí tenemos para las industrias espaciales del futuro azufre todo el que necesite. El gas metano por el que nos estamos peleando aquí en la Tierra, pues ahí están las atmósferas de los grandes planetas, todo el gas metano que quieran, ¿no? Bien, pero el resto de las lunas, por ejemplo la luna Europa, que es la segunda luna de Júpiter, está siendo motivo de interesantes estudios, porque parece ser que las condiciones de esa luna pudieran alojar algún tipo de vida microscópica. ¿Qué tal? Porque son lunas las que siguen, casi todas de hielo, de agua, con un núcleo rocoso. Entonces es agua congelada, esas lunas gigantescas del tamaño de la luna nuestra, pero son de agua, son de hielo. Entonces ahí tenemos el agua en cantidades no solo industriales, sino astronómicas, ¿verdad? El sistema solar está lleno de agua, por eso no se va a ¿Puede haber posibilidades de vida en este tipo de...? En la luna Europa, precisamente, la segunda luna de Júpiter. De Júpiter. Doctor, y por ejemplo, si la Luna y Marte nos están ofreciendo posibilidades de habitarlos, de repoblarlos, colonizarlos, como queramos llamarle, ¿cómo haría el hombre para adecuar estos lugares para la raza humana? ¿Qué sería lo primero? ¿Cómo sería? El primer objetivo extraterrestre es la Luna.
y la Luna ya está siendo estudiada en algunos puntos específicos para poner las primeras estaciones lunares. Ahora, ¿cómo se va a proteger? La Luna no tiene atmósfera, es el vacío total. Y si no tiene atmósfera ni tiene campo magnético, pues no tiene protección de la radiación cósmica. Y tampoco tiene protección contra la luz ultravioleta, que es nociva para la vida, y no tiene protección contra el impacto de micrometeoros, y no tiene protección contra los extremos de temperatura. Entonces, se tienen que crear en la superficie lunar grandes sistemas ecológicos sellados. Y entonces, la Luna, aunque apenas es 1/6 de la gravedad de la Tierra, y los seres humanos allí, como los vimos en el proyecto Apolo, les sobra fuerza músculo esquelética para desplazarse, pues de cualquier manera tienen una superficie de sustento y los órganos del equilibrio y demás pueden funcionar muy bien para realizar la marcha y mantener la posición de pie, trabajar, etc. Claro. Entonces, sí, tiene que crearse un sistema ecológico autónomo. Ciudades cerradas. Muy similar totalmente. a las mejores condiciones que hay en la Tierra. Claro, llevarse cerrado, todo el ambiente. Totalmente cerrado, sí. ¿Y en Marte sería similar? Bueno, en Marte hay otra forma de abordar el problema. Marte tiene apenas, al revés que Venus, apenas un centenar o un centésimo de la atmósfera terrestre, la centésima parte. Es como el equivalente de 30 a 40 kilómetros de altura en nuestra atmósfera. De modo que tampoco es compatible con la vida, así con esa atmósfera tan débil, ¿no? De manera que al principio en Marte tendrá que hacerse lo mismo que en la Luna. Crear grandes sistemas sellados, edificios incluso, y probablemente excavaciones muy amplias para habitar, para crear las primeras colonias o los primeros asentamientos espaciales. Pero Marte está siendo estudiado desde ahora. Por cierto, un investigador mexicano, el doctor Rafael Navarro, presidente actual de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que fundamos apenas hace 4 años, ya está trabajando en coordinación con la NASA y la Agencia Espacial Francesa y la Universidad Autónoma de México para un programa de transformar la atmósfera de Marte. Qué barbaridad, eso debe estar muy interesante. Entonces, Marte es un planeta congelado, está cubierto de hielo en una buena parte. Ahí lo que se tiene que hacer es quizás derretir los polos, poner pantallas para reflejar la luz solar, calentar el planeta, transformar en gases todo el hielo que hay ahí, crear una atmósfera, sembrar microorganismos verdes como los que se dan en la Antártida a varios grados bajo cero y probablemente cubrir de terreno o con polvo o con terreno oscuro una buena parte de la superficie para recalentar ese planeta. Y entonces con el doctor Navarro y con otros científicos del mundo pues ir a poner plantas que se darían muy bien en otras condiciones. Y el doctor Navarro incluso piensa, sus proyectos es crear bosques en el planeta Marte. Sí, hemos platicado que de repente todo esto parece ciencia ficción, pero es ciencia real, es aplicada. Se han hecho las investigaciones y se continúa trabajando sobre estos temas tan interesantes. Doctor, esto de la Luna y de Marte, ¿qué plazos serían para que estas cosas sucedieran en este mismo siglo? Sí, ¿cómo no? Sí, claro. La Luna está a 10 años ya de empezar a poblar. los trabajos.
y Marte a 20 años. Doctor, ¿y qué nos hace pensar que todo esto va a ser posible? ¿Qué es lo que nos...? Porque, bueno, los programas ya están hechos, ya están aprobados, y las naves que se están fabricando, los cohetes impulsores, los sitios a explotar, porque la Luna tiene grandes cantidades de, por ejemplo, de titanio en sus valles, y tienen enormes cantidades de aluminio, montañas que son el 16% de aluminio. Y además, como hemos dicho varias veces, está enriquecido su superficie con el helio 3, que es el combustible de las futuras generaciones. De manera que ya todo esto está calculado, incluso China, Japón, y están activamente trabajando para esto. Bueno, doctor, entonces esto quiere decir que la ciencia está preparada para estos proyectos, a la altura de las necesidades de la humanidad para los próximos siglos. Sin embargo, los sistemas políticos, ¿no? Pues no, como habíamos visto en otros programas, no se invierte lo suficiente, las naciones líderes no invierten lo suficiente en investigación espacial. ¿Cómo se va a hacer? O sea, la ciencia está lista, la ciencia sabe hacia dónde va, qué debe hacer, cómo lo debe hacer. Sin embargo, la política como que le anda tirando para otro lado. Ha retrasado casi todos los programas, todos los ha retrasado. Es cierto, los sistemas políticos no están coordinados con la ciencia. Mire, von Braun, el que fabricó las bombas B2 y también el que fabricó el cohete Saturno V que llevó a los astronautas a la Luna, cuando terminó el programa Apolo, a principios de la década de los 70, dijo lo siguiente: estamos listos para llegar a Marte en 10 años. Y el señor tenía palabra y tenía además talento para hacerlo, porque así dijo, y el presidente Kennedy lo anunció: en esta década llegaremos a la Luna, etcétera, toda aquella declaración que es muy conocida. Eso fue lo que prometió von Braun, y también prometió en ese tiempo, en la década de los 70, que en 10 años estaría en Marte. De manera que estamos retrasados como unos 20 años. Haría que si el sistema político funcionara como debe de ser, adecuadamente y en coordinación con la ciencia, haría ya 20 años que seres humanos estarían poblando el planeta Marte. Pues sí, como dijimos en un programa anterior, menos inversión a la guerra, por ejemplo, en Medio Oriente, exacto, que se gasta un dineral, y más inversión a las ciencias del espacio que resolverían grandes problemas de la humanidad. Así es. Doctor, ¿cómo sería los hombres y las mujeres que poblarían, los primeros en poblar la Luna, por ejemplo, o Marte? ¿Qué prototipo de hombre o de mujer tendrían que ser? Bueno, los primeros que van a viajar. Porque ¿cómo se va a configurar la raza humana cuando una parte de ella radica en la Luna o radica en el planeta Marte o en las ciudades espaciales? Es motivo, como usted lo ha planeado, de unas pláticas posteriores. Bueno, tendremos el programa de la Luna, primer continente cósmico, exacto, y Marte, planeta alternativo, en el que nos podremos extender y sí, va a estar interesantísimo. Entonces, yo me haría la pregunta ¿cómo serán o qué características sí tendrán los seres humanos que inicien estas acciones, ¿no? Sí. Bueno, en la Luna serán está calculado alrededor de 2,000 personas. 2,000 personas. Entre hombres y mujeres, desde luego. Todos técnicos muy calificados, porque van a hacer trabajos específicos. Claro. Entonces, la primera población será de gente muy sana, desde el punto de vista físico y mental, y además muy calificados técnica y científicamente. Claro. Así serían las características. Y para el planeta Marte, ahí las cosas no se han concluido, porque están en la discusión de que si son 2 naciones o 3, o son
culturas diferentes, perfectamente acopladas, para enviar los primeros 6 o los primeros 8 seres humanos a Marte. Pero ahí se están haciendo estudios ya de cámaras selladas con duración de 500 días y experiencias en el polo norte y en la Antártida, en fin. Allí las características van a ser un tanto diferentes, pero se tienen que probar primero sus capacidades para poder enviarlos a un viaje de muy larga duración como es el de planeta Marte. Pues ya nuestros nietos podrán ver estas experiencias del hombre colonizando el espacio. Doctor, antes de despedirnos, platíquenos. Bueno, a mí me gustaría saber, así como el hombre ha detectado ya lugares para poblar dentro del sistema solar, ¿se han detectado o se ha pensado en, pues claro, en un futuro más lejano, en algunos cuerpos celestes para poblar, para habitar fuera del sistema solar? Hasta ahora se han descubierto cerca de 300 planetas extrasolares, como se llama. Planetas que giran alrededor de otras estrellas, que son como el Sol nuestro. Pero la capacidad de esos instrumentos no va más allá de detectar planetas muy grandes, tan grandes como Júpiter o mucho más que Júpiter. O mayores. Entonces, si se trata de planetas de esa magnitud, lo probable es que no que tengan los mismos inconvenientes de los grandes planetas exteriores del sistema solar. Hasta ahora no se ha adquirido la tecnología suficiente, pero vamos para allá, de detectar planetas similares a la Tierra, con soles similares al nuestro. Pero debe haber. Entonces, las probabilidades, un cálculo de probabilidades que es científico, se estima que hay miles, quizás millones de planetas similares a la Tierra. Pues qué interesante, doctor. Ya la próxima semana hablaremos sobre la Luna, primer continente cósmico, y será un placer volver a tenerlo con nosotros y, bueno, pues compartir sus experiencias, que es sumamente grato. Gracias. Le agradecemos mucho su presencia el día de hoy aquí en Ciencias del Espacio. Y a ustedes, amigos, los esperamos en nuestra próxima emisión de Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Que la pasen ustedes bien. Gracias por su atención.